Algún tiempo un hermano me mandó un mensaje acerca de la lengua y yo le decía que esos mensajes son supremamente necesarios, que uno cada cierto tiempo tiene que estar eh, volviendo al mensaje acerca del dominio de la lengua. Si nosotros pudiéramos leer el capítulo 3 de Santiago por lo menos 2 o 3 veces a la semana, sería mucho mejor leerlos antes de salir a la calle o antes de hablar o antes de comunicarnos con cualquier persona. Si nosotros pudiéramos leer este capítulo y aún memorizarlo, hermano, cuán importante sería para nuestro crecimiento espiritual, para nuestras vidas, para nuestra paz, para la paz de nuestras casas, de nuestros hogares, de la empresa donde trabajamos, para las diarias circunstancias por las cuales atravesamos. Sería supremamente importante que nosotros, antes de salir de la casa, leyéramos todos los días el capítulo 3 del libro de Santiago. Vamos en esta noche a mirar cuáles son las enseñanzas fundamentales de este capítulo con respecto a pues nuestra manera de hablar, ¿cierto? Con respecto al manejo de nuestra lengua. Entonces nos vamos para el capítulo 3 y vamos a leer la primera parte. La hemos dividido en dos partes. El estudio del capítulo 3 lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte tiene que ver con la responsabilidad de nosotros frente a la manera como hablamos y básicamente el poder destructor de la lengua. Y la otra parte se encamina más hacia la sabiduría y en cómo nosotros expresamos y manifestamos esa sabiduría y la existencia de dos clases de sabiduría a fin de que nosotros examinemos nuestra vida para ver cuál es la sabiduría que nos controla. Pero por lo pronto vamos a la parte de la lengua y el poder destructor de la lengua. Entonces vamos a leer todos en sus Biblias, recuerden, supremamente importante para que usted aproveche este estudio. Es supremamente importante que usted esté leyendo la Biblia, que usted esté concentrado en su libro, que esté escuchando, pero que esté viendo el libro, la palabra de Dios. Santiago capítulo 3 y leemos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Dios. Bueno, lo primero que tenemos aquí es algo que debemos aclarar en qué se relaciona esto que está diciendo Santiago, porque él comienza haciéndonos una advertencia o más bien una recomendación, diciendo que no tratemos de ser maestros, que no tratemos de ser maestros, porque un maestro recibirá mayor condenación el día en que sea juzgado. Es decir, un maestro será juzgado con mayor severidad que cualquier otra persona que haya rehusado
a dedicarse a esto de enseñar. Bueno, si el capítulo es de la lengua, ¿por qué comienza diciendo que no nos hagamos maestros muchos de vosotros? ¿Por qué esa recomendación? Tenemos que ir un poco al contexto para que podamos entender qué es lo que hay en la mente de Santiago. Santiago, ¿qué es lo que está diciendo? Santiago, ¿de qué está hablando? Porque no podemos olvidar el hecho de que todos hemos sido llamados como cristianos, hemos sido llamados a ser maestros. El Señor Jesucristo le dejó una comisión a toda la iglesia, sin distinguir entre pastores, maestros, apóstoles, profetas, sin distinguir en ningún tipo de ministerio en particular o de cargo dentro de la iglesia. Todo creyente es llamado por el Señor Jesucristo a ser un maestro, porque Él nos dio la gran comisión y nos dijo a todos los creyentes, ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es prácticamente o esencialmente hacer discípulos es enseñar, es el ejercicio del maestro. De hecho, en la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos nos hace también una advertencia y una amonestación donde dice, cuando él le escribe a los hebreos que están como en una crisis de fe, queriéndose apartar del camino de Dios por causa de los padecimientos y de las persecuciones tan fuertes que están sobreviniendo sobre ellos, y él les hace un llamado de atención hacia su inmadurez y dice, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, es necesario que les enseñemos a ustedes las cosas más elementales de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se supone que todo creyente con el tiempo, al ir aprendiendo, al ir ejercitando el discernimiento, el crecimiento espiritual, se tiene que convertir en un maestro. Pero Santiago no está hablando de eso aquí, ni Santiago está tratando de contradecir el mandato del Señor Jesucristo y el deber que tenemos todos de hacer discípulos. No está tratando de contradecir eso. Él está apuntando básicamente a lo primero que él ha dicho en el capítulo 1, el versículo 19, cuando él hablaba de que debemos ser hacedores de la palabra. Él asumió también este asunto de esa necesidad de algunas personas de hablar compulsivamente, de hablar más de la cuenta. Y dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Él está siguiendo esa idea, porque él lo que tiene en mente es el contexto de la época. En el contexto de la época, un maestro era una figura que tenía cierta reputación, ciertos privilegios, cierta importancia. Era una persona que era honrada y estimada. ¿Recuerdan cuando Jesús le advierte a sus discípulos que no busquen el ser llamados rabí, porque solamente uno es el maestro? O sea, el maestro de aquella época era una persona célebre, una persona digna, una persona honrada, una persona a la cual le hacían la venia y que recibía muchísimos honores, que recibía muchísimo reconocimiento. Por tanto, el papel de rabino o el papel de maestro en ese contexto en el que está escribiendo Santiago es un papel codiciado por la iglesia, es un papel codiciado por las personas, porque van a recibir muchísimo reconocimiento, porque van a tener muchísimos privilegios, porque van a tener un trato especial y porque de alguna manera eso alimentaba mucho el ego del ser humano. Él se está refiriendo a eso. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, sabemos que prácticamente un maestro lo que utiliza es su lengua. El maestro enseña hablando. El maestro enseña hablando. Y el maestro es una persona que se instruye en el conocimiento y que por su instrucción en el conocimiento, por su preparación,
y por el don que tiene de maestro, porque todo maestro ha sido dotado de un don y de una capacidad para enseñar. Si usted no sabe enseñar, dele gracias a Dios. Usted no fue llamado a ser maestro, pero todo maestro tiene como parte de su, digamos, de su equipaje, de lo que Dios le ha dado para hacer su labor, tiene una capacidad innata de explicar las cosas, capacidad que por supuesto tenemos que perfeccionar con el estudio de la pedagogía, de los métodos de enseñanza, con la capacidad de interactuar con los demás. O sea, un maestro tiene el don, un maestro tiene la capacidad, pero un maestro también se capacita y se instruye para utilizar ese don, que básicamente es la capacidad de aclarar, enseñar e instruir, pero ¿a través de qué? A través del habla, a través de la expresión oral, es a través de nuestras palabras. Entonces el maestro tiene esa habilidad y tiene también una inclinación hacia el conocimiento. Un maestro es investigativo, un maestro le gusta leer, le gusta aprender, le gusta, lo hace de una manera natural. Entonces un maestro es una persona que de manera nata, de manera instintiva, va acumulando conocimientos y aún conocimientos de todo tipo. El maestro siempre se preocupa por saber, por conocer las causas, por entender las razones. Entonces, podemos decir que la cabeza de un maestro es una cabeza que tiene un gran almacenaje de información. Tenemos muchísima información en nuestro cerebro, hemos acumulado con el tiempo muchísimo conocimiento, porque lo nuestro es aprender cosas, asimilar cosas para después enseñarlas. Y junto con eso, el maestro tiene y además ha desarrollado, repito, tiene porque Dios se lo ha dado, la fluidez verbal, y además de eso, por el ejercicio de su habla, de su expresión, desarrolla aún más esa capacidad de expresión. Pero llegamos al punto en que tenemos que darnos cuenta que precisamente porque somos criaturas caídas, somos pecadores, siempre vamos a tener la inclinación de utilizar ese potencial para lo malo, utilizar ese potencial incorrectamente. Un maestro que sabe mucho y que tiene mucha fluidez verbal va a tener siempre dificultades en quedarse callado. Aun cuando no han pedido su opinión, el maestro a veces abre la boca y a veces lo que dice es cierto, pero es imprudente, es inapropiado, no se lo están pidiendo y con mucha facilidad se mete en problemas y con mucha facilidad, así como se acarrea la admiración de los otros, también se acarrea enemigos y se acarrea problemas. Ahora, en nuestros días, hermanos, se está desarrollando ahora mismo una inclinación, una tendencia, una moda de maestros por todas partes. Maestros que en este momento los llaman motivadores, coaching, conferencistas. O sea, es el boom del momento. No sé si recuerdan que Pablo le escribió a Timoteo diciendo que en los postreros días se amontonarán muchas personas con comezón de oír. ¿Qué es la comezón de oír? Es una fiebre que hay de escuchar predicadores, de escuchar motivadores, de escuchar coachings. O sea, ahora las conferencias y sobre todo las conferencias de temáticas que nos interesan en este momento son conferencias muy apetecibles. Entonces, todo el mundo está enseñando. El ser maestro hoy en día es impresionante, y las redes sociales y todas las herramientas que ofrece la internet, todos los videos, el TikTok, el YouTube, los reels, los cortos, bueno, hay un sinnúmero de cosas que yo realmente no entiendo ni conozco, pero que están siendo usadas para enseñar lo que sea, como sea,
donde sea y en el momento que sea. Y las personas tienen como al mismo tiempo que existe como esa proliferación de maestros irresponsables y necios, también existe una ingenuidad, una necedad y una superficialidad en la manera como todas las personas se amontonan para escuchar a esos hombres y creer en todo lo que dicen. Les dije cuando comenzábamos la clase, tengan su Biblia abierta. Yo no puedo verlos, pero yo sé que en este momento hay personas que no tienen la Biblia abierta. Yo sé que en este momento hay personas que me están escuchando y que esas son las mismas personas que mañana se encuentran con un video y hasta me lo mandan y me preguntan debajo del video, ¿usted qué opina de esto? Miren lo que hacen. A mí me molesta mucho. Me molesta muchísimo cuando hacen esas cosas, que me mandan un video de cosas extrañas, de cosas locas. Personas que tienen años estudiando la Biblia. Entonces, escuchan un video, escuchan a un maestro, escuchan una enseñanza y luego quieren escuchar lo que yo opino. No hay nada más desenfocado y no hay necedad más grande que eso. Y tenemos que aprender a escuchar, examinando todo bajo un filtro que es la palabra de Dios, no bajo el filtro de mi maestro favorito, no bajo el filtro de los maestros que son confiables. Estamos desarrollando toda una tendencia de que si lo dice John MacArthur, es verdad. Si lo dice John Piper, es verdad. Si lo dice Juan Manuel Vaz, es porque es verdad. Y yo no estoy diciendo que ellos no sean maestros de la palabra y que lo que digan no es verdad, sino que es que ese no es el argumento para determinar que algo es verdad. Algo es verdad si tú lo puedes corroborar con la escritura. Tú. No tengo que ser yo. Es decir, yo no puedo decirle a una persona, como dice Hebreos, que por razón del tiempo debe ser ya maestro. Yo no puedo decirle a esa persona, en ese video están equivocados o en ese video están diciendo la verdad. Porque básicamente yo no soy la fuente de la verdad. La fuente de la verdad es la escritura y cada uno de nosotros tiene que desarrollar la capacidad de escudriñar la escritura y de examinar cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Y en la medida en que nosotros amamos, honramos, respetamos, valoramos, atesoramos y asimilamos la palabra de Dios, en esa medida se abre nuestro discernimiento espiritual para saber que eso no está en la Biblia, que eso no puede ser verdad, que eso no tiene fundamento bíblico. Entonces, el asunto del maestro y la advertencia que quiere hacer aquí Santiago no es que no deben haber maestros, porque él mismo se está colocando en posición de maestro cuando dice en el versículo 1, sabiendo que recibiremos, él está dentro del grupo de maestros, recibiremos mayor condenación. Entonces lo que quiere decir Santiago es que antes de tú querer ser maestro, antes de tú querer enseñar a alguien, debes asumir la responsabilidad de lo que vas a enseñar. Debes comprender que un maestro tiene una responsabilidad mayor frente a Dios, que un maestro va a ser juzgado en el tribunal de Cristo con unos parámetros mucho más exigentes y mucho más severos que aquel que nunca fue maestro. Repito, y debemos tenerlo claro. Debemos tenerlo claro. Mire, no hay nada más peligroso que un maestro lleno de soberbia, lleno de arrogancia, lleno de altivez y convencido de sus propios pensamientos, convencido de que sabe más que todo el mundo. Eso es altamente peligroso. Entonces, lo que nos quiere decir Santiago es que nos quiere poner un polo a tierra y dice, tú has sido llamado a ser maestro, tú has sido llamado a enseñar. Ten cuidado, porque el maestro será juzgado con mayor severidad. Es decir, que en la balanza, cuando el maestro se presente delante de Dios,
Va a tener que dar cuenta de cada palabra que salió de su boca. Y en la balanza será puesta todas aquellas enseñanzas que recibió y todo el conocimiento que Dios le proveyó. Y eso es importante, que nosotros nos sentemos a reflexionar que cada curso que hacemos, óigase bien, cada curso que hacemos, cada cosa que aprendemos, nos pone en deuda delante de Dios para obedecerla. O sea, cada enseñanza que Dios trae a nuestras vidas nos tiene que llevar a una modificación de nuestra conducta. Este curso, al cerrar esta clase de hoy, usted tiene que sentarse y tomar decisiones. Si lo único que usted hace después de terminada esta clase es decir, qué clase tan bonita, Dios habló en mi vida, usted está incurriendo en condenación. Usted está colocando en su balanza una plomada que lo va a hacer más culpable. Ustedes recuerdan las balanzas antiguas. En las balanzas antiguas se ponía una plomada del lado derecho y una plomada del lado izquierdo y la balanza tenía que equilibrarse. Ese es el concepto de aquel juicio que Dios emitió sobre Belsasar, el sucesor de Nabucodonosor, cuando Dios se le aparece con una mano que escribe en la pared y le dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que dice, contó Dios tu reino, pesó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Dice pesado ha sido en balanza. ¿Qué significa que ha sido pesado en balanza? Que el Señor coloca en la balanza todo lo que Él te ha dado, toda la revelación que Él te ha entregado y lo coloca frente a la manera como tú te comportas, frente a la manera como tú tratas a los hermanos y frente a la manera como tú te relacionas con Dios y administras todo lo que Él te ha dado. Y conforme a la grandeza del conocimiento que tú has acumulado, así será la severidad y la exigencia de lo que Dios demande de ti. Entonces, cada clase nos tiene que hacer crecer y cada clase tiene que llevarnos a una modificación de nuestra conducta, a un perfeccionamiento de nuestras actitudes. Si no, estamos incurriendo en condenación. Una de las cosas que tenemos que resaltar del concepto de un maestro es que el mundo fue destruido por un maestro. El primer maestro que hubo fue Satanás. Repito, el primer maestro que hubo fue Satanás. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 11. Lo dice el mismo Dios. Génesis capítulo 3, versículo 11, y es el momento en que Adán ha pecado y está escondido de Dios y Dios lo está buscando. Mire lo que dice en el versículo 11. Vamos al versículo 9. Génesis 3, del 9 al 11. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mire la frase. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabe. El maestro que se presentó allí en el jardín del Edén para enseñar una doctrina diferente a la que tenía Adán y Eva fue Satanás. Él fue el primer maestro y fue un maestro falso. El primer maestro que hubo después de Dios, por supuesto. El primer maestro que hubo fue Satanás. O sea, fue un falso maestro. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó? Por supuesto, Satanás. Y la segunda pregunta, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué muestra este texto? Que después de adquirir una enseñanza, viene un comportamiento acorde con esa enseñanza. Por eso es
tan delicada la labor de un maestro, porque el maestro es responsable. El maestro es responsable de todo lo que él enseña. Escuchen bien, el maestro es responsable de todas las palabras, de toda la instrucción que él da, pero resulta que el maestro es responsable también de todos los errores, de todas las transgresiones y de todos los pecados que cometerán los hombres influenciados por esa enseñanza, influenciados por esa instrucción. Se lo voy a repetir. El maestro no responde solamente por su clase. El maestro responde por el efecto que su clase produce en los alumnos. Si yo enseño algo que los conduce a ustedes a hacer algo malo, los actos malos de ustedes que se desarrollaron por causa de mi mala enseñanza son también responsabilidad mía y seré juzgada también por la maldad de ustedes. ¿Por qué? Porque la maldad de ustedes se desarrolló a partir de un conocimiento erróneo mío. Entonces, es grave lo que Santiago está diciendo. Si tú eres un maestro y vas a enseñar a la gente a hacer cosas malas, no solamente vas a responder por el delito de enseñar lo malo, sino que vas a responder por todos los delitos que cometan aquellas personas que aprendieron a hacer lo malo. ¿Sí? Y sabemos que nadie tiene que responder por los actos de los demás. Sabemos que en términos de justicia, tú respondes por tus actos y yo respondo por los míos. Pero si tus actos fueron ejecutados por causa de una enseñanza mía, entonces yo me hago responsable de tu conducta y de tus acciones. Y no solamente tú recibirás el castigo por tus actos errados, sino que yo también recibiré un castigo por eso que yo te enseñé a hacer, por eso que yo te inspiré a hacer. Esto es algo tremendo. Miren, se lo voy a poner en Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice Jesús. Jesús, hablando de la ley y de los maestros de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora vamos un momentico a Mateo 23, del 1 al 15, donde el Señor Jesucristo habla de la condenación de los fariseos, que básicamente fue una condenación por causa de que ellos eran falsos maestros. Vamos a Mateo capítulo 23 y comenzamos leyendo del 1 al 15 y vamos a encontrar la misma advertencia, pero en palabras más claras en la boca del mismo Señor Jesucristo. Mateo 23 y leemos rápidamente del 1 al 15. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en la materia de José. O sea, usted va al colegio y de pronto tiene, hoy le toca matemáticas. Entonces llega el profesor de ¿qué? Pues el profesor de matemáticas. Bueno, entonces él está diciendo en la cátedra de Moisés, o sea, cuando se da, y cuando se estudia la ley, cuando se estudia la Torá, esa es una manera de decir, cuando se enseñan los mandamientos, es decir, cuando se da la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, es decir, los maestros que vienen a enseñar la cátedra de Moisés son los escribas de los fariseos. Eso quiere decir que, ¿qué? Pues, que tienen autoridad para enseñar. ¿Por qué? Porque lo que van a enseñar es la ley de Dios. Y dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, o que hagan, o que obedezcan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de nosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. No seguimos, con eso es suficiente. Esa es la responsabilidad del maestro y esa es la condenación del maestro. El maestro es alguien que recibe la capacidad de enseñar, que es básicamente una capacidad para hablar lo que es correcto y enseñar lo que es correcto. El maestro es alguien que recibe un privilegio y recibe una responsabilidad. Pero un maestro falso es un hombre que recibirá una mayor condenación que cualquier otro. Los maestros no están puestos para agradar los oídos de nadie. Los maestros no pueden ser agradables. Cuando el maestro está comprometido con Dios y su palabra, el maestro va a ser una persona que tiene que responderle a Dios, por lo tanto no puede agradar a los hombres. Yo quiero que recordemos unas palabras que están en Eclesiastés. Vamos un momentico a Eclesiastés, cómo Eclesiastés define la labor de la enseñanza de los maestros. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, si usted quiere identificar que el maestro que le está enseñando sea bueno, no busques que sus palabras lo acaricien. No busque que las palabras del maestro sean gratas a su alma. Busque que las palabras lo inquieten, lo incomoden y a veces hasta lo hieran y lo ofendan. Porque allí es donde está la palabra de Dios actuando y el ministerio del maestro puro y sin adulteración. También hay un privilegio para los maestros y podemos buscar en el profeta Daniel. En el profeta Daniel, el capítulo 12, el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Enseñar la justicia, esa es la labor de un maestro, enseñar la verdad. Y esa labor en este mundo, en este momento histórico, es una labor supremamente difícil porque los valores se han cambiado, porque los fundamentos de la moral y de la fe están siendo destruidos y porque la verdad simplemente se convirtió ya en un delito. Decir la verdad es un delito. Entonces se requiere muchísima valentía, muchísimo coraje, muchísima sabiduría, muchísima responsabilidad para dedicarnos a la tarea de enseñar, pero también mucha responsabilidad de parte de los discípulos al escoger su maestro. Ten cuidado de quién te enseña. Ten cuidado de los videos, de los TikToks, de las enseñanzas que recibe. ¿Quiénes son los maestros? Hay que tener una Biblia abierta y examinar todo lo que dicen los maestros, no sea que caigamos en condenación. Ahora, como el maestro lo que tiene es una capacidad para hablar, ahí es donde está el peligro del maestro. Todo maestro
no los que se hacen maestros por su propia voluntad, sino el maestro que es llamado por Dios tiene que entender, tiene que ser consciente que tiene una herramienta y es su boca. Él sabe hablar, él tiene facilidad para hablar, él tiene destreza para hablar, pero también por esa destreza para hablar tiene una alta capacidad para pecar. Alta capacidad para pecar. Todo el que sabe hablar es propenso y fácil para pecar. Eso es lo que quiere decir Santiago con respecto a los maestros. Y habla a todas esas personas que quieren saber, que quieren aprender y que quieren enseñar. Y les dice, tengan cuidado con su forma de hablar. Entonces, lo que vamos a mirar primeramente es la necesidad de refrenar la lengua. Tenemos una necesidad de refrenar la lengua. ¿Qué es refrenar? Hermano, refrenar es poner un freno. Refrenar es poner un freno. Y acabamos de leer un ejemplo que pone Santiago. Santiago toma dos ejemplos. El ejemplo de un caballo y el ejemplo de un barco, una nave, un barco. Y dice, así como al caballo le pones un freno en su lengua, o sea, hay como un metal que atraviesa la lengua del caballo y dice, con ese freno tú puedes manejar por completo al caballo. Un caballo es un animal de fuerza, es un animal de carga, es un animal de transporte. Y si nos vamos a esa época, el valor de un caballo para transportar el valor de un caballo, imagínense lo importante que es el transporte, lo importante que es el transporte, y lo importante que es su carro, lo importante que es su vehículo, lo importante es que usted se levante mañana y tenga dinero para el transporte, para el bus, para el taxi, para el vehículo. Sin eso, usted no puede ir a trabajar, sin eso usted no puede hacer nada. Ahora, lo importante que era hacer que un caballo caminara al paso que debe caminar, se dirigiera a la dirección a la que se debía dirigir. Que el caballo hiciera con toda esa fuerza, porque es un animal de fuerza. De hecho, la fuerza antes se medía en medidas de caballo, no sé cuántos caballos de fuerza, así era como se medía la fuerza. ¿Cómo domar un caballo? Es lo que está diciendo Santiago, pues poniéndole una platina en la lengua, poniéndole un freno en la lengua. En esa parte que es altamente sensible. Los frenos, por supuesto que hacen daño y lastiman. Y es por eso que el caballo obedece al freno para no lastimarse y de esa manera todo el cuerpo y toda la fuerza del caballo perdón, son dominados. ¿Por qué? Por ese pequeño freno que está ubicado en el lugar necesario, que es la lengua. Luego habla de un barco. Imaginemos un barco grandísimo, un barco en la antigüedad. Un barco que tenía que navegar en medio de dos fuerzas, de las dos mayores fuerzas de la naturaleza, que son la fuerza de las olas del mar, la corriente del mar y la fuerza del viento. Y la barca tenía que ir en medio de eso sin poder ser destruida ni por el mar, ni por las mareas, ni por los vientos. Y para eso, ¿qué se hacía? Para que el barco fuera a donde tenía que ir, para que el barco no se hundiera, para que el barco no fuera llevado de la corriente ni de los vientos. ¿Qué tenía el barco? Tenía un timón y a través de ese timón lo gobernaban, a través de ese timón lo controlaban. Entonces, mire lo que Santiago nos está diciendo con una manera sencilla. Tienes que ponerle un freno a tu lengua. Un freno es algo que lastima y es algo que impide el movimiento digamos, el movimiento sin premeditación, el movimiento instintivo de la lengua. Es algo que hace que la lengua se quede quieta cuando se tiene que quedar quieta y hable cuando tenga que hablar.
Entonces, él está diciendo que sin ese freno en la lengua, nunca jamás podremos llegar a la perfección. Otro concepto judío que siempre tenemos que aclarar, ¿qué es la perfección? Aquí la perfección no tiene nada que ver con ser perfectos como Dios. Aquí la palabra perfección para los judíos, para los orientales, es madurez. Un hombre perfecto, una mujer perfecta es una mujer madura, es un hombre maduro. ¿Qué es un hombre maduro y qué es un hombre perfecto? Es un hombre que reacciona de acuerdo a la edad y a la experiencia que tiene. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con un hombre de 50 años que anda con un jean apretado, que anda tiñéndose el pelo y anda detrás de las niñas, usted se da cuenta que hay un problema de inmadurez, que tiene una conducta necia y ridícula. No sé si usted ha visto hombres llenos de arrugas, llenos de canas, vistiéndose como adolescentes y tratando de conquistar niñitas. ¿Qué significa? Esa conducta, pues sí, es pecaminosa, pero si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, del desarrollo de la personalidad, vamos a decir que es un problema también de inmadurez, además de pecado. Y el pecado es inmadurez. El pecado es inmadurez, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo. La inmadurez es lo que nos lleva a ser caprichosos, rebeldes, voluntariosos, perezosos, irresponsables, que actuamos como niños, que actuamos de una manera completamente alejada de nuestra edad, de nuestra experiencia, de nuestro cargo, de nuestro rango, de nuestro llamado, de nuestra posición como hijos de Dios. Eso es inmadurez. Inmadurez es comportarnos como niños. El comportamiento infantil es el comportamiento basado en el egoísmo. Este es mi carrito y no te lo presto. Solamente cuando crecemos es que decimos, mira, te regalo mi carro, yo me las arreglo sola. Es decir, la madurez es sinónimo de perfección. La palabra perfección indica que tú has vivido todas las etapas de tu vida y que si bien no eres perfecto porque has cometido errores, no los has repetido porque has tenido la capacidad y la madurez de reconocer tu error y de corregirlo. Eso se llama madurez. Ahora, Santiago nos está hablando de un aspecto de la perfección o de la madurez humana a la cual Cristo nos llama, a la cual Dios nos llama, y dice que la clave para alcanzar esa perfección es poniéndole un freno a la lengua. Y está diciendo que el que no le pone el freno a la lengua jamás va a madurar, jamás va a crecer, jamás va a perfeccionarse. Así dice el versículo 2, lo leemos nuevamente, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que el hombre o la mujer que tienen la capacidad de gobernar su manera de hablar de tal manera que no ofenden a nadie, son personas perfectas. Son personas perfectas. ¿Y qué nos está diciendo? Que la perfección es el desarrollo de la capacidad de dominar la lengua. Que se reduce a eso. De pronto tú batallas con cualquiera de los instintos de tu cuerpo. Tenemos una cantidad de instintos. Pero está diciendo Santiago, si tú te concentras solamente en dominar tu lengua, vas a dominar todo tu cuerpo y todos tus instintos. Concéntrate en ponerle freno a tu lengua. El dominio propio comienza cuando yo domino mi lengua. Y tenemos que ser muy sabios en esto, porque dominar la lengua no significa volvernos introvertidos y callados, porque Dios ha puesto su palabra en nuestras bocas. Como dice el profeta Isaías, que los sabios aprenden a hablarle palabras al cansado, que despiertan de mañana con sus oídos bien abiertos para oír palabra de Dios y poder proclamar la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito y entonces todo te saldrá bien. Él tenía que meditar en la palabra de Dios y tenía también que hablar la palabra de Dios. Así que ponerle freno a la lengua no es quedarme mudo.
Ponerle freno a la lengua es dirigirla, controlarla, gobernarla. La lengua tiene que hablar lo que es correcto y la lengua tiene que callar cuando es necesario callar. La lengua tiene que hablar con el tono, la entonación y las palabras correctas. Y yo sé que estamos mirando como en un terreno en donde nosotros decimos, ¿por quién va a poder hacer eso? Bueno, si nosotros asumimos esa posición de que esto es imposible y le damos rienda suelta a la lengua o decimos, no, mejor yo no hablo con nadie, para no meterme en problemas, yo permanezco callado, eso es pecado. O si yo digo, total, siempre voy a meter la pata, siempre voy a ser imprudente, yo voy a hablar lo que sea, yo tengo que expresarme, también estoy pecando. Mi lengua necesita un freno. Yo necesito un freno en mi lengua para ser perfecta, porque yo necesito vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo necesito que mi vida glorifique a Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en mí y que yo sea actuando con dominio propio. ¿Sabes cómo le llaman los psicólogos, los coachings? A la capacidad de hablar lo correcto, con las palabras correctas, con la actitud y la entonación correcta, en el momento correcto, a la hora correcta. ¿Sabes cómo le llaman los psicólogos a eso? Le llaman asertividad. Asertividad. Pero Santiago la descubrió hace mucho tiempo y dice, hay que dominar la lengua. Hay que dominar la lengua. El que domina su lengua, domina toda su vida, toda su historia. Entonces, vamos a mirar acerca de este pasaje, el versículo 1 al 12 que estamos leyendo, lo que la Biblia nos dice acerca del poder destructor de la lengua. Y comenzamos por la primera cosa que hace la lengua. La lengua es ofensiva. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. La lengua es ofensiva, hermano. La lengua es ofensiva. Nosotros hablamos y los maestros hablamos con muchísima facilidad. Con muchísima facilidad. Tenemos y estamos dotados de un espíritu crítico que se desarrolla precisamente con el conocimiento de las Escrituras y precisamente con el discernimiento del bien y del mal a través del conocimiento de las Escrituras. Así que tenemos un espíritu crítico. Y también tenemos un denuedo y una fluidez verbal, como ya lo hemos dicho. Pero somos pecadores. Somos pecadores. Ningún maestro es santo. Ningún maestro es santo. Por lo tanto, en el área donde más tenemos que trabajar es en el área del freno a la lengua, porque la lengua es ofensiva por naturaleza, ofensiva. No sé cuántos de ustedes, a mí me ha pasado muchísimas veces que me encuentro con personas que estaban resentidas o ofensivas por algo que yo dije y que aunque no tenía la intención de dañar, los dañó. Así de sencillo. Aunque no tenía la intención de ofender, los ofendió. Y la palabra salió de mi boca y soy responsable de cada palabra que sale de mi boca y soy responsable del efecto de las palabras de mi boca en la vida de las personas. Por supuesto que, repito, cuando somos maestros de la verdad, cuando somos maestros de la palabra de Dios, cuando enseñamos acerca del bien y del mal, hay personas que se van a ofender porque hablamos de que es pecado la fornicación, de que es pecado mentir, de que es pecado la avaricia, de que es pecado la envidia, y las personas se van a ofender. Ya no se están ofendiendo por los defectos de mi lengua, se están ofendiendo por el pecado de sus vidas que está siendo confrontado con la palabra. Entonces, no confundamos la cosa. Cuando decimos que la lengua es ofensiva, lo que queremos decir es que cuando tú tienes la capacidad de expresarte con facilidad, también tienes la capacidad de ofender con facilidad. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta cómo dices lo que dices y exactamente qué dices. La lengua tiene la capacidad de ofender. Bueno, continuemos. Ahora vamos con la segunda capacidad destructiva de la lengua. La lengua es jactanciosa, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. La mayoría de las veces cuando hablamos
hablamos acerca de nuestras hazañas, hablamos acerca de nuestros logros, hablamos acerca de nuestras virtudes y caemos en la condenación del orgullo, de la jactancia y de la vanidad y ni siquiera nos damos cuenta. Yo soy una persona muy responsable con lo que toco. Yo soy una persona que siempre dice la verdad. Yo soy una persona que aprendí desde chiquita a gobernar bien esto o a gobernar bien lo otro. Yo soy una persona que no caigo en esos vacíos. Nuestra lengua es jactanciosa. Cuando nuestra lengua habla, se alaba a sí mismo. Cuando nuestra lengua habla, nos exaltamos a nosotros mismos y eso muestra la pecaminosidad del corazón, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la lengua. La lengua es la expresión del veneno, del pecado que hay dentro de nosotros. La lengua es jactanciosa y todas las veces que nos defendemos y hablamos acerca de nuestras virtudes, acerca de nuestras fortalezas, acerca de nuestras hazañas, nuestra lengua se está jactando. Nuestra lengua se está jactando. Dice que la lengua, versículo 6, la lengua es un fuego. Dice, cuán grande bosque, versículo 5, enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. La lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua es tóxica. Escuche. La lengua es ofensiva, la lengua es jactanciosa. Tercero, la lengua es tóxica. Y ahora no estoy hablando de las personas tóxicas, que por supuesto son tóxicas por el uso que tienen de su lengua. Está de moda decir no andes con personas tóxicas. ¿Qué son las personas tóxicas? Las personas que siempre están hablando cosas malas de alguien o de ti mismo, las personas que siempre te hacen sentir culpable, las personas que siempre te critican, las personas que siempre te desaniman, las personas que siempre exaltan su dolor, que siempre están enfermas, que siempre están quejándose, que siempre están murmurando. En fin, las personas tóxicas son las personas que contaminan los oídos de los oyentes. Ok, listo, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Dice que la lengua contamina todo el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Es decir, el resto del cuerpo. Tú tienes un miembro en tu cuerpo que es la lengua, pero además de la lengua, tu cuerpo está formado por una cantidad de órganos. Estamos hablando de cuerpo físico de manera literal, de manera literal. Tu lengua puede contaminar todos los órganos de tu cuerpo. Y esto no es confesión positiva, no es confesión positiva. Las personas que hablan con amargura, con resentimiento, con queja, las personas que murmuran, que hablan mal de los demás, que siempre se están quejando, son personas enfermizas. Está completamente demostrado. No es una teoría filosófica o psicológica. No, lo está diciendo aquí la Biblia. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Todo tu cuerpo es contaminado por las palabras de tu lengua. Por eso decimos que la lengua es tóxica, porque no solamente contaminas a las demás personas que te escuchan, sino que todo tu cuerpo, escucha, todo tu cuerpo se enferma a causa de las palabras de tu lengua. Hay una ciencia que se está desarrollando ahora mismo que se llama la neurolingüística y estudia de manera científica y de manera neurológica el efecto que produce las cosas que tú dices, tu hablar en tu cuerpo y en tu entorno.
Y ya no estamos hablando de confesión positiva, ya no estamos hablando de misticismo, ya no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, no estamos hablando de algo científico, de algo que tiene unos efectos visibles y comprobados. La manera como tú hablas influye en tu salud, independientemente de que seas cristiano o no. Tu manera de hablar enferma. Enferma a los demás, pero primeramente te enferma a ti mismo. Yo quiero que vayamos un momento a Proverbios 18. Proverbios 18, 21 es un texto que todos conocemos, pero yo quiero que lo leamos en su contexto porque habla acerca del poder de la lengua. Proverbios 18, y este es el versículo que usan los maestros de la prosperidad para respaldar sus falsas enseñanzas de confesión positiva. Proverbios 18, 21. El proverbio 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el poder que tiene la lengua, mi lengua y tu lengua, de dar muerte y de dar vida? Aquí lo dice, si nosotros retrocedemos al capítulo 18 de Proverbios y vamos al versículo 4, vamos a mirar todos los pensamientos que hay aquí un poco revueltos, ¿sí? Un poco mezclados, digámoslo así, pero tratan como de las mismas cosas. Proverbios 18, 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Mira eso, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué nos están diciendo ahí? Un chisme, un comentario, una palabra que no se debe decir puede traer una contienda, una guerra, un odio, una división, puede destruir una congregación, puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia. Por eso dice, aguas profundas son las palabras de los hombres. Me entero de algo, un ejemplo, me entero de algo, me entero que alguien está hablando o haciendo algo malo que perjudica a otro hermano o a otra persona. Voy corriendo donde el otro hermano y lo acuso. Fulano dijo esto y esto y esto. Fulano dijo que tú esto y esto y esto. Ayer vi a fulano haciendo esto y esto y esto. Pareciera que tengo una preocupación por la justicia. Pareciera que tengo una preocupación porque lo oculto salga a la luz. Eso parece un poco virtuoso, pero es sumamente imprudente. Antes de yo hacer eso, tengo que ir donde la persona y preguntarle por qué estás hablando así de tu hermano, por qué estás haciendo esto contra tu hermano. Tengo que aclarar las cosas, tengo que examinar los hechos, tengo que tener claridad y luego tengo que actuar con integridad, tengo que actuar con rectitud, tengo que decir, mira, tu hermano tiene que saber lo que tú estás diciendo de él, tu hermano tiene que saber lo que tú estás haciendo en contra de él. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Tenemos que aprender a manejar la lengua. ¿Para qué? Para no destruir amistades, para no destruir congregaciones, para no destruir matrimonios, para no destruir familias, para no destruir la imagen de las personas. Entonces, la lengua es tóxica, es jactanciosa, pero hay algo más que dice, y dice que la lengua es infernal. La lengua es infernal. ¿Qué significa eso, hermano? La palabra infernal es una alusión al infierno y por asociación es una manera poética de hablar acerca
de Satanás. Es una manera poética de hablar acerca de el diablo y de sus demonios y de la manera como ellos pueden influir en una persona. Satanás puede influenciar nuestras palabras si tenemos una lengua sin freno. Una lengua sin freno es una lengua que Satanás puede usar. Eso es lo que quiere decir cuando dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mire lo que dice, la lengua es inflamada por el infierno. Satanás quiere usar nuestra lengua para destruir y para dañar. Por eso es que hay que ponerle freno a la lengua. Hay que ponerle freno a la lengua para que la lengua no sea usada por el diablo. Ahora, esta frase que dice que contamina nuestro cuerpo, pero dice también el versículo 6, que inflama la rueda de la creación. ¿Qué querrá decir Santiago? Yo quiero leerles ese mismo texto en la versión de la Biblia de las Américas, que arroja mucha luz acerca de a qué se refiere Santiago cuando dice que la lengua inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación para Santiago es el curso de la historia. El curso de la historia, eso es la rueda de la creación. O sea, cómo se mueve la historia, y específicamente la historia de nuestra vida. Entonces, mire cómo lo tradujo la versión de la Biblia de las Américas. Dice el versículo 6, dice, la lengua está puesta en nuestros miembros, Biblia de las Américas, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, el curso de nuestra vida. ¿Tú quieres tener una vida tranquila? ¿Tú quieres tener una vida en paz? ¿Tú quieres tener un buen destino? Tienes que tener mucho cuidado con tu lengua, tienes que ponerle freno a tu lengua. ¿Por qué? Porque todo lo que tú digas de más o de menos, todo lo que tú digas de manera inadecuada o con el acento o la actitud incorrecta, todo eso va a determinar tu destino y tu historia. Ojo con esto, me parece increíble y supremamente importante. Tu historia, tu destino, si tú estás pensando en el mañana, cómo te ves en un futuro, cómo te ves en un mañana, tú tienes que la primera precaución que tienes que tomar es, ¿ya le pusiste freno a tu lengua? ¿Ya estás ejercitándote en el difícil arte de gobernar tu lengua, de mirar bien qué cosas dices? Porque eso va a determinar tu futuro más que cualquier otra cosa. O sea, la suerte no existe. Tu destino y tu historia son el resultado de una cantidad de factores donde uno de los factores más importantes es lo que tú hablas, cómo lo hablas. Por eso dice, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es venenosa, venenosa. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, versículo 7, y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nuestra lengua tiene veneno. Tiene veneno, ¿por qué? Porque es la expresión del corazón. Si en el corazón hay amargura, si en el corazón hay enojo, si en el corazón hay frustración, si en el corazón hay rabia, todo eso va a salir a través de la lengua. A través de la lengua sale el veneno para despreciar, para ofender, para humillar, para discriminar. Aún cuando yo digo no le voy a hablar a una persona, lo voy a torturar con el silencio. Es el uso de mi lengua.
el que le está haciendo daño a esa persona. Mi lengua es venenosa porque cuando una persona sabe que hay otro que no le habla, esa persona puede estar sufriendo, puede estar necesitando una palabra de aliento, una palabra de consuelo, un saludo, una bendición. La lengua es venenosa. Ahora, la lengua es indomable. Por eso dice aquí en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre. Y aquí está hablando de ningún hombre, pero en términos de afuera. Cuando él dice ningún hombre, lo que él quiere decir es que el dominio de la lengua solamente lo puedes alcanzar a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo es que tú puedes tener control y dominio absoluto de tu lengua. Humanamente hablando, es muy difícil no pecar con la lengua. Entonces, aquí Santiago nos está diciendo, no crean que es algo que ustedes van a tener por sus propias fuerzas. No crean que el dominio de la lengua es algo que ustedes van a obtener como seres humanos. No, porque ningún hombre puede con eso. Es la parte más difícil y frágil del ser humano. Así que necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la oración, necesitamos que el Señor nos enseñe a hablar, como dice el profeta Isaías. Enséñanos Dios a hablar palabras al cansado, enséñanos a hablar cosas buenas. Entonces, la lengua es indomable y la lengua también es hipócrita. La lengua es hipócrita. Mire lo que dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La lengua es hipócrita, sabe de hipocresía. La lengua sabe adular, la lengua sabe mentir, la lengua sabe fingir y la lengua sabe por detrás, cuando la persona da la espalda, difamar y maldecir. La lengua sabe cantar alabanzas, la lengua sabe orar y la lengua sabe también hablar mal de los demás, que es algo que Dios aborrece. Es tremenda la condición de la lengua. Y creo que lo que Santiago está tratando de hacer en su carta es que nosotros veamos la lengua en toda su dimensión pecaminosa, en todo su potencial mortal, venenoso y destructor, para que tomemos las riendas de este asunto, para que no seamos esas personas así como que tan condescendientes con nuestra boca, tan cómodas al hablar o tan cómodas al decidir quedarnos callados. Entonces él dice, no podemos ser una lengua que bendice a Dios y maldice a los hombres. No podemos ser. Entonces, miren esto, hermano. La manera como hablamos de las demás personas que nos rodean, sobre todo cuando esas personas no están presentes, determina si la adoración a Dios es recibida por Él. Si la adoración a Dios es genuina. Si cuando nosotros le estamos cantando al Señor y cuando nosotros estamos orando al Señor, cuando nosotros estamos usando la lengua correctamente delante de Dios, Dios también recuerda todo lo que hemos dicho acerca de nuestros hermanos. De hecho, el Señor dice en su palabra que de toda palabra necia tendremos que dar cuenta, porque Dios conoce cada una de nuestras palabras. Dios conoce todo lo que decimos, aun cuando nosotros creemos no estar en su presencia. Entonces, esa es la pregunta. Cuando vamos a la presencia de Dios, adorando, hablando, diciendo que Él es lindo, que Él es precioso, pero y al mismo tiempo con la misma lengua también hablamos mal de nuestros hermanos. Bueno, yo creo que todos lo hemos hecho
pero no todos estamos conscientes de lo grave que es, de lo malo que es. Hay un salmo que a mí me parece que es supremamente necesario pues para mi vida, para mi corazón y las veces que he caído, así que de pronto he tenido una conversación y al final de la conversación comienzo a pensar que dije cosas que no debí decir. Recuerdo el Salmo número 15. El Salmo número 15 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y en justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este texto, tres primeros versículos del Salmo número 15, muchas veces los he impreso y los he pegado en la puerta de mi cuarto o de mi baño, porque hablan de la relación que hay entre la presencia de Dios, entre hablar con Dios, entre alabar a Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, invocar a Dios, clamar a Dios y las conversaciones que tenemos a espaldas de Dios, porque Dios también las oye. La manera como hablamos de nuestros hermanos determina que nuestras alabanzas sean gratas delante de Dios y que podamos disfrutar de su presencia. Entonces, lo que Santiago quiere, hermanos, es que tomemos con mucha seriedad nuestra responsabilidad de ponerle freno a nuestra lengua. Ahora, continuando con el tema de la lengua y el hecho de ser maestros, continuamos ahora hablando de la sabiduría y Santiago ahora nos va a hablar de quién verdaderamente es un hombre o una mujer sabia. Y todo esto tiene que ver con la manera como habla. Él sigue hablando de nuestra lengua, pero ahora no va a hablar de la lengua chismosa, de la lengua difamadora, de la lengua murmuradora, de la lengua jactanciosa. Ahora va a hablar de la lengua de los sabios, la lengua de los sabios. Y resulta que para Santiago hay dos tipos de sabiduría. Así que si hay dos tipos de sabiduría, los sabios tienen dos tipos de formas de hablar. Hay dos tipos de lengua llenas de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el cúmulo de conocimientos y de experiencias que adquirimos con los años o que Dios nos da. Entonces, vamos a mirar este texto. Ahora leemos del versículo 13 hasta el versículo 18 y dice así, Santiago 3, del 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre? ¿Qué significa eso? Cuando una persona se cree sabia, es decir, cuando una persona, digámoslo así, está consciente de que ha aprendido, de que ha estudiado mucho y que de repente en un contexto cristiano, eclesiástico, como el que estamos viviendo, a menudo nos damos cuenta de la ignorancia que abunda en el pueblo de Dios. Nos damos cuenta de una total ignorancia que hay en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es ignorante, el pueblo de Dios es necio, el pueblo de Dios desprecia las escrituras. Por ejemplo, está muy de moda, les decía, con este asunto de los coaching, de los TikTok, de los que quieren ser maestros, está muy de moda esos reels cortos, TikTok, videos, no sé cómo se llamen, ustedes sabrán más que yo, pero esos videos
todos animados de personas que ahora se han hecho maestros y dicen cosas así como, ¿sabes por qué a Jonás se lo tragó el gran pez? Y es que Jonás no era un llamado, sino un escogido. Y es que y comienzan a hablar cosas, dice, ¿sabes por qué esto? Y ¿sabes por qué lo otro? Y comienzan a dar cátedra de cosas que no tienen fundamento bíblico. Por ejemplo, hace poquito vi un video que me pareció súper interesante, captó mi atención por la animación que tiene, las figuras, porque se le ha unido ahora todos los efectos, todo el color, la música, el sonido propios de un buen video hecho muy bien, con buena técnica, con buenos técnicos, publicistas. Entonces sale el video diciendo, ¿acaso sabes dónde está el trono de Satanás? ¿Sabes que Satanás tiene un trono aquí en la tierra? Y comienza a decir algo que tiene que ver con la Biblia y comienza a decir algunas cosas provienen de la Biblia. Sí, la Biblia dice que el trono de Satanás está donde fue martirizado un siervo de Dios, y comienza a decir algunas cosas y concluye diciendo que el trono de Satanás está en Suiza. Y se refiere a un texto donde habla de la iglesia de Pérgamo y no se requiere hacer ningún tipo de investigación porque allí dice que la iglesia de Pérgamo, Dios le dice, yo sé dónde moras, donde habita Satanás, donde Satanás tiene su trono. Se refiere a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo o la tierra de Pérgamo equivale a lo que ahora mismo hoy es Turquía. Así que si Satanás tiene un trono y nos vamos a basar o a fundamentar en lo que dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Pérgamo, que dice que allí en Pérgamo, que la iglesia de Pérgamo tiene su congregación en el lugar donde Satanás tiene su trono. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, lo podemos leer, versículo 12 en adelante, el mensaje a Pérgamo. El versículo 13 a la iglesia de Pérgamo dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde está la iglesia? No hay que hacer ninguna investigación. En Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? Buscamos en la geografía, en las actualizaciones de la geografía, Pérgamo es Turquía. Entonces, ya sabemos, no hay que hacer ninguna investigación. Entonces, bueno, yo no sé cómo hacen en ese video para terminar diciendo que el trono de Satanás está en Suiza. Pues no es relevante saber dónde está el trono de Satanás, porque aquí nadie lo va a adorar, ni nadie lo va a buscar, y eso pues no debe ser de importancia para nosotros. Importante debe saber para nosotros es dónde está el trono de Jesucristo, y que Jesucristo esté entronizado en nuestro corazón, que nuestro corazón sea su trono, y que nosotros sepamos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que yo quiero resaltar es la manera como se están enseñando loqueras, tonterías, necedades. La iglesia está llena de psicólogos, está llena de motivadores, está llena de coaching, de entrenadores, de filósofos. Pero no hay quien enseñe la palabra de Dios. No hay quien enseñe la palabra de Dios sin muñequitos de colores y sin música que la haga agradable, porque es muy difícil que la palabra de Dios, que es como fuego, que es como un clavo, que es como una espada, pueda volverse agradable solamente porque le pongamos música de fondo. Bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿De dónde proviene esa sabiduría? Si tú eres una persona sabia, la sabiduría de Dios tiene que estar acompañada de una buena conducta. Y el ingrediente esencial de una buena conducta es la mansedumbre. Repito, la sabiduría, los hombres sabios, los maestros sabios, los que han acumulado conocimiento, los que tienen conciencia, porque
no se trata de ser inconscientes. Estamos conscientes de que al estudiar la Biblia y al estudiar las Escrituras y al nutrirnos con la verdad de Dios, vamos a empezar a darnos cuenta de la ignorancia que nos rodea en el pueblo de Dios. Y tenemos solamente dos opciones: vivir con un espíritu de gratitud o vivir con soberbia y altivez porque sabemos más que los demás. ¿Y cómo se manifestará ese espíritu de gratitud? Ese espíritu de asombro, ese espíritu que dice: Señor, gracias, gracias. Como dijo alguna vez el Señor Jesucristo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Decirle a Dios cada día: Señor, gracias porque me has dado tu palabra. Gracias porque has mostrado tu verdad. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tengo una luz delante de mí. No permitas que mi corazón se envanezca y no permitas que ese envanecimiento contamine mis labios para que yo hable de lo que sé, no para iluminar a los demás, no por amor a los demás, no por amor a tu palabra, no por amor a tu verdad, no por un deseo de que tu reino se extienda, sino por el deseo de sobresalir y de llamar la atención. Que el corazón no se envanezca y la lengua comience a jactarse. Que nosotros no utilicemos el conocimiento que Dios nos provee a través de su palabra, a través de los maestros que Él instruye, que no utilicemos este conocimiento simplemente para contender con otras personas solamente por el placer de ganar una discusión y de tener la razón. Son cosas que no provienen de Dios. Aunque lo que estemos proclamando sea la Biblia, aunque lo que estemos proclamando sea la verdad, nuestra conducta, nuestro corazón, la mansedumbre de nuestras palabras y de nuestra actitud es lo que va a determinar si esa sabiduría en verdad proviene de arriba, proviene de Dios, o es también terrenal y diabólica, aunque sea de Biblia. Satanás conoce las Escrituras. Satanás tentó al Señor Jesucristo pronunciando las Escrituras. Satanás tentó a Eva con la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, y llegó ante el Señor Jesucristo y dice: tírate de allí porque está escrito que Él mandará a sus ángeles. Él usa la palabra de Dios, Él tiene destreza en el uso de la palabra de Dios. Los maestros tienen destreza en el uso de la palabra de Dios, pero pueden usar la palabra de Dios para condenar, para destruir, para contender, para jactarse y aún para mentir, porque una verdad dicha con una intención mala es una mentira. Cuando usamos la palabra de Dios, por ejemplo, ¿quiénes hicieron eso? Bildad, Zofar y Elifaz, los tres amigos de Job, utilizaron todo el conocimiento que tenían de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios y de la justicia de Dios para condenar a Job y exaltarse ellos como personas que saben más que Job. Y eso es terrenal y diabólico. Terrenal y diabólico. Por eso es que yo les digo: no usen esos textos de palabras que pronunciaron Bildad, Elifaz, Zofar. Si te volvieres al omnipotente, entonces no sé qué. Son palabras hipócritas, son palabras falsas, son palabras que, aunque son inspiradas en la verdad de Dios, tienen la intención de dañar al otro. Cuando te encuentras con un hermano y le dices: sin santidad nadie verá al Señor, los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, pero tú lo que estás buscando es humillarlo, no estás preocupado por su santidad, no estás preocupado por su salvación, tú sientes un placer en restregarle los pecados. Eso está en el corazón, eso está en la intención del alma, y solamente por el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos para saber realmente qué es lo que nos está moviendo a pronunciar aún textos bíblicos, porque el diablo pronuncia textos bíblicos, pero los pronuncia en pecado y en condenación, y nos puede suceder también a nosotros.
Cuando dice, pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, celos amargos. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses y él está en la cárcel y es una carta que habla del gozo y dice, algunos predican a Cristo por contienda, pensando en añadir dolor a mis prisiones. ¿Qué está diciendo? Que algunas personas se alegraron de que Pablo estuviera preso y dijeron, ahora sí vamos a predicar bien, ahora sí vamos a tomar posesión de todo el área de influencia del apóstol Pablo, nos vamos a apoderar de esas personas, nos vamos a apoderar de esos territorios, utilizando ¿qué cosa? El evangelio. Y él decía, algunos predican a Cristo por contienda. Pues sí, está bien, él dice, me gozo porque de todos modos Cristo es predicado. Sí, pero las bocas de esas personas que predicaron a Cristo por contienda serán juzgadas y sus lenguas serán condenadas. Por eso dice, si tienes celos amargos y contención en tu corazón, ten cuidado, porque podemos utilizar la palabra de Dios para desahogarnos, para vengarnos, para desquitarnos, para defendernos, para imponernos, para dominar a los demás. Todos tenemos esa capacidad. Esa es nuestra condición caída. Esa es nuestra condición perdida. Y Santiago nos está recordando hoy y nos dice, el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, lo más difícil de predicar la palabra de Dios y de enseñar la palabra de Dios es examinar primero el corazón, porque podemos estar siendo movidos por intereses malignos y diabólicos, como por el celo, es decir, yo voy a demostrar que predico mejor, o por la envidia. Y cuando estamos gobernados por los celos, por la envidia, por el resentimiento, por la rabia, es que no me ponen a predicar a mí, es que al que ponen a predicar no sirve, es que yo sí sirvo, es que yo soy mejor predicador. Cuando todos esos pensamientos, emociones contaminan nuestro corazón, tenemos que hacer un alto, tenemos que ir a la presencia de Dios y tenemos que decirle al Señor, limpia nuestros corazones. Así está mi alma, así está mi corazón. Señor, limpia mi corazón. Que al subirme a hablar de parte de ti, no salgan a relucir las manchas, las contaminaciones que hay en mi alma, los resentimientos, las envidias, el deseo de ser aprobado, el deseo de ser aplaudido, el misticismo, la religiosidad, el que yo me creo que soy más santo que las personas que me escuchan. Ya eso contamina el mensaje. Si tú subes a predicar y tú crees que tú vas a predicar porque eres más santo que los que te van a oír, ya estás caído, ya has fracasado, ya tu mensaje no proviene de arriba, tu mensaje proviene de tu carne, tu mensaje es terrenal, tu mensaje es diabólico, aunque utilices textos bíblicos, aunque acomodes la palabra de Dios, la intención por la cual vas a predicar, lo que hay en tu corazón está sucio, está manchado, está contaminado. Antes de hablar de parte de Dios, tenemos que limpiar nuestra alma, tenemos que limpiar nuestro corazón. Aprendí de un predicador una vez algo que me impactó mucho y él decía, antes de predicarle a un auditorio, yo llevo a ese auditorio delante de la presencia de Dios y oro por esas personas hasta que el Espíritu Santo permita que yo sienta compasión por ellos, hasta que yo sienta que el corazón mío está limpio y que lo que les voy a decir está completamente exento de envidias, de resentimientos, de orgullo, de soberbia, de deseo de imponerme, deseo de mostrarme como santurrón, deseo de condenarlos en su pecado. Entonces, yo tengo que orar por esas personas hasta poder sentir el amor de Dios fluyendo en mi corazón por esas personas. Tengo que orar
por el auditorio, por el público, por los alumnos, por los oyentes. Tengo que orar por ellos, aún por los que no sé si van a estar o no van a estar. Y decir, Señor, que lo que yo sienta por esas personas sea exactamente lo mismo que tú sientes. Que yo pueda hablar lo que tú quieres hablar sin que mis intereses personales contaminen lo que diga. Entonces dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Es supremamente difícil la labor de un maestro, la labor de un pastor, porque nosotros también somos sometidos a diferentes circunstancias, a diferentes situaciones. Somos traicionados, somos difamados, somos ofendidos, y en el transcurso de la semana mi corazón puede albergar enojo, rabia, resentimiento, deseo de desquitarme. Y si yo no limpio todo eso, cuando yo salga a predicar, la predicación sale contaminada por todo lo que hay en mi corazón. Y yo puedo engañarme a mí misma y decir, esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios, esto es lo que Dios dice. No, no es palabra de Dios. Dice que lo que no desciende de lo alto, o sea, no descendió de lo alto esa palabra, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pero es pura Biblia. Sí, es pura Biblia, es puro versículo bíblico. Y lo estás haciendo muy bien. Pero lo que estás diciendo no proviene de Dios. No proviene de Dios. Proviene de tu carne, de tus complejos, de tu deseo de reconocimiento, de tu deseo de venganza, de tu incapacidad para perdonar, de las envidias, del enojo, de la amargura, del fastidio, de todas las cosas que en nuestra carne acumulamos. Cuán difícil es hablar de parte de Dios y que nuestras palabras sean para bendecir y que nuestra sabiduría de verdad provenga de arriba. Miremos las características de esta sabiduría nuevamente, versículo 17, ya para terminar. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, sabiduría pura, no contaminada con otras intenciones. Después es pacífica. Después es amable, no es grosera, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiero terminar contándoles una anécdota que creo que he contado varias veces en la congregación acerca de una iglesia que tenía un pastor y ese pastor los regañaba todos los domingos. Todos los domingos el mensaje era azotes, regaños, correcciones, denuncia de pecado, advertencia. Todos los domingos el mensaje era ran, dale. La congregación se aburrió del pastor y se reunieron todos y dijeron, vamos a sacar a este pastor y busquémonos otro pastor. Votaron al pastor, lo mandaron lejos y nombraron otro pastor. Pasó el tiempo y un día había un grupo de hermanos de esa congregación reunidos y pasó el antiguo pastor, el pastor que votaron, el pastor que desecharon, y se acercó al grupo de hermanos y les dijo que cómo estaban, que cómo les estaba yendo y que cómo iba la iglesia. No, la iglesia va muy bien, todos vamos felices, todos estamos contentos, están contentos con el nuevo pastorado. Bueno, qué bien. Y cuéntenme, ¿de qué les predica el nuevo pastor? Y le dicen, pues él nos predica de lo mismo que usted. Nos predica del pecado, nos predica del arrepentimiento, nos predica del infierno, denuncia todo el tiempo el pecado. Sí, entonces el pastor se queda diciendo, pero y entonces, y a mí no me cambiaron por eso. Y ellos le dicen, la diferencia es que cuando él predica, mientras él predica, llora. La diferencia es que él lo hace llorando. Creo que es una anécdota que explica claramente
lo que está diciendo Santiago. Aquel pastor decía las cosas, pero con un corazón duro y lleno de juicio. Este pastor decía cosas y denunciaba pecados que realmente estaban en la congregación, pero mientras lo hacía, su corazón se estremecía de dolor, lloraba por la condición perdida de la congregación. Y era de esa manera, a través de ese dolor y a través de esas lágrimas, que la palabra de Dios podía ser aceptada en los corazones duros. Como dice la palabra, como si Dios rogara por medio de nosotros, por favor, reconcíliate con Dios. Entonces, la sabiduría es pura, es benigna, es amable, es agradable y se siembra en paz para los que hacen la paz.